¿Bolívar fue asesinado? Según las versiones oficiales, Bolívar murió a causa de tuberculosis, una enfermedad que lo había aquejado en sus últimos días. Este relato, sostenido por más de un siglo, ha formado la base de nuestra comprensión sobre la muerte del Libertador. Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada por investigadores que señalan inconsistencias y lagunas en los relatos históricos. Una de las teorías más intrigantes sugiere que Bolívar pudo haber sido víctima de un envenenamiento. Algunos investigadores sostienen que su muerte fue el resultado de una conspiración política urdida por sus propios allegados, con el objetivo de evitar una revuelta suramericana en territorios bajo influencia bolivariana. La versión convencional sobre la muerte de Simón Bolívar ha sido ampliamente difundida por destacados historiadores y figuras académicas a lo largo del tiempo. Entre ellas resalta la que se considera la fuente más directa a Bolívar y como la versión oficial, proporcionada por Alejandro Próspero Reverend, catalogado como médico cirujano francés y médico de cabecera de Simón Bolívar durante sus últimos días en Santa Marta. En su obra publicada en 1866, titulada La última enfermedad, los últimos momentos y los funerales de Simón Bolívar, Libertador de Colombia y del Perú. Estos textos han dado crédito a la tuberculosis como la causa de la muerte de Bolívar, basándose en los relatos médicos de Reverend. En el contexto más contemporáneo de la investigación sobre la muerte de Simón Bolívar, destaca una obra controvertida y provocadora del ingeniero Jorge Mier Hoffman. Hoffman desafió la narrativa convencional que atribuía la muerte del Libertador a la tuberculosis, como se afirmaba en los relatos médicos de Reverend. Hoffman presentó una serie de pruebas a raíz de una exhaustiva investigación que cuestionaba esta versión oficial, sugiriendo en cambio la posibilidad de que Bolívar hubiera sido víctima de un magnicidio, es decir, que lo hubieran asesinado deliberadamente. Cabe mencionar que este investigador es descendiente de Joaquín de Mier y Benítez, dueño de la hacienda San Pedro Alejandrino, donde el Libertador pasaría sus últimos días, según la versión oficial. En lugar de respaldar la teoría del envenenamiento, Hoffman planteó la hipótesis de que Bolívar podría haber sido fusilado en un complot urdido por diversas figuras políticas, incluyendo a Fernando VII de España, Andrew Jackson de Estados Unidos y la corte inglesa. Las afirmaciones de Hoffman suscitaron un intenso debate en la historiografía bolivariana, desafiando las interpretaciones tradicionales y generando preguntas sobre los verdaderos acontecimientos que rodearon la muerte del Libertador. Según Hoffman, un aspecto clave de su argumento implica cotejar las versiones de Reverend, escritas en 1866, con una bitácora desclasificada por Washington de un buque de guerra, que sería escrita en el mismo año de la muerte del Libertador. De acuerdo con Reverend, Bolívar llegó a Santa Marta el 1 de diciembre de 1830 a las 7 de la tarde, gravemente enfermo. Sin embargo, la bitácora del buque indica que Bolívar estaba abordando un barco en alta mar en la misma fecha y que fue interceptado mediante disparos de cañón. El Grampus fue un bergantín de la Armada de los Estados Unidos que estuvo activo durante el siglo XIX. A lo largo de su servicio, el Grampus participó en diversas operaciones navales, incluyendo misiones de patrullaje, exploración y protección de los intereses estadounidenses en el mar. Es también curioso analizar cómo, para la misma fecha en que Bolívar estaba enfermo y cerca de su fallecimiento, destacan dos versiones contrastantes de Bolívar pintadas por dos reconocidos artistas de la época. Por un lado, José María Espinosa retrató a Bolívar de manera decadente y moribundo. En contraste, Antonio Meucci capturó a Bolívar con una imagen más vigorosa y enérgica. La controversia en torno a la muerte de Simón Bolívar generó un profundo interés tanto en el ámbito académico como en el público en general. Esta polémica condujo, de manera directa o indirecta, a la designación de una comisión presidencial para investigar el fallecimiento del Libertador, bajo la administración del entonces presidente Hugo Chávez en el año 2008. Pero todo aquello lo desapareció la oligarquía, y quién sabe si hasta los huesos de Bolívar los desaparecieron. Nosotros lo tenemos que determinar ahora, comenzando el siglo XXI. Nosotros tenemos la obligación moral de despejar esta incógnita, abrir ahora sí ese sacrosanto ataúd y revisar
con los adelantos científicos del siglo XXI y del XX, los restos que están allí. Ojalá sean los de Bolívar. Más allá de las diversas teorías conspirativas que rodean esta exhumación, Chávez expresó abiertamente sus dudas sobre la versión oficial y era partidario a creer que Bolívar había sido asesinado. Por lo tanto, designó esta comisión con el objetivo de esclarecer los hechos. Otro aspecto destacado en este contexto es la carta que se cree que Bolívar escribió al final de sus días a su prima Fanny Duvillars. La carta al parecer está escrita en un lenguaje encriptado y se especula que revelaría detalles sobre los implicados en su asesinato. Este aspecto cobra mayor interés cuando se compara con otras cartas en las que Bolívar habría utilizado estrategias de despiste durante las campañas libertadoras para confundir a espías y enemigos. El informe preliminar de la comisión fue presentado el 25 de julio del año 2011, leído en cadena nacional por Elías Jawa. El mismo reveló que los estudios para detectar tuberculosis resultaron negativos debido a las limitaciones de las muestras. Aunque los análisis de arsénico no fueron concluyentes, se confirmó el uso de medicamentos con este elemento. Sin embargo, lo más impactante fue la revelación de que el veneno conocido como polvo de cantárida, aplicado en grandes dosis, desencadenó una falla renal que llevó a su muerte. Después de que se divulgaran las conclusiones del informe, Chávez se pronunció en cadena nacional reafirmando su convicción de que Bolívar fue asesinado. Expresó su esperanza de que el informe no cerrara la puerta a futuras investigaciones y reiteró puntos similares a los planteados por Jorge Hoffman en su investigación, que sugerían que Bolívar estaba sano en 1830 y que había más eventos relevantes hacia el final de su vida. Ahora, Elías, yo recuerdo que todas las informaciones que tú me has estado dando en estos meses sobre este proceso, ayer hablamos de nuevo, esta mañana, hay temas pendientes, por supuesto, temas pendientes que habrá que seguir investigando la comisión como un todo y buscando más datos. ¿Cómo fue que murió Bolívar? Bolívar renuncia al gobierno y se va. ¿Se va a qué? Empieza entonces un enigma que bien lo recoge el Gabo García Márquez en su novela, gran novela, El general en su laberinto. ¿Por qué Bolívar renunció y se fue? ¿En verdad se iba del país, como él mismo lo dice en algunas cartas? ¿O en verdad se abrió en campaña? Para mí, es una conclusión muy personal, después de haber leído estos años y seguir leyendo, Bolívar se abrió en campaña. Preguntémonos, compañeros, compatriotas, si Bolívar hubiese estado grave de salud, le iba a pedir al pueblo y los jefes militares que asumiera el mando del ejército y de la patria. ¿Cómo se lo iban a pedir a un moribundo? Septiembre, estoy hablando, repito, ya esa comisión habló con Bolívar el 17 de septiembre, es decir, 3 meses, 90 días exactos antes de su muerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué enfermedad en 3 meses mató a Bolívar? Yo creo que lo mataron a Simón Bolívar. Creo que lo asesinaron. Lo digo y asumo mi humilde responsabilidad por lo que digo ante el pueblo y ante la historia. No tengo pruebas. No sé si las tendremos, pero Sin embargo, en 2012, la comisión presentó un informe que respaldaba las conclusiones de los historiadores oficiales, confirmando a Reverendi José María Vargas como fuentes confiables. Hoffman señaló que la comisión ignoró varios puntos importantes, lo que sugiere una posible conspiración para mantener la versión oficial de la historia. Es importante destacar que Jorge Mier Hoffman logró publicar 2 volúmenes como resultado de su investigación, titulados La carta que cambiará la historia. Tenía la intención de escribir un tercer tomo basado en sus investigaciones, pero lamentablemente fue asesinado por sicarios el 17 de julio de 2015. La narrativa oficial respalda la idea de que Bolívar murió debido a una enfermedad, como la tuberculosis o una infección relacionada con medicamentos, y como has visto, existe una teoría alternativa que sugiere que su muerte pudo ser el resultado de una conspiración para eliminarlo debido a su influencia política. Sin embargo, esta última teoría no es ampliamente aceptada por la academia y se considera más como una especulación escandalosa, que no ha sido respaldada por pruebas concretas. ¿Tú qué opinas?
Te invito a buscar el libro y los diversos contenidos creados en vida por Jorge Mier Hoffman. Te dejo algunos links en la descripción. La clave para crecer en el mundo actual es el conocimiento. Accede a este catálogo premium de cursos y desarrolla tus habilidades creativas con los mejores profesionales. Obtén 30 días gratis de aprendizaje con el link que te dejaré en el primer comentario.